Habría que ver igual, ¿no? Vos pues lo... ¿El qué? ¿Chequeás que se escuche bien antes? ¿O por si hacemos toda la entrevista y no se escucha nada? Bienvenidos y bienvenidas a Globes and Stories, un espacio donde hablamos de vino, pero sobre todo de personas, historias y experiencias reales. Hoy no vamos a hablar tanto de vino, sino de algo igual de interesante: viajar, vivir y trabajar en pareja alrededor del mundo. Estoy aquí en Nueva Zelanda, en plena vendimia, y hoy me acompañan dos personas con las que estoy compartiendo esta experiencia. Juan y Maru, una pareja argentina que decidió salir de su zona de confort para viajar, trabajar y construir una vida diferente. Además, Maru también comparte todo esto en redes como una Maru viajera, donde enseña su día a día viajando por el mundo. Hoy vamos a hablar de su historia, de cómo es viajar en pareja, de los retos, de la convivencia y también de comida, porque aquí hay mucho nivel. Sí. Así que serviros algo para beber. Yo soy Miquel Vins y esto es Globes and Stories. Buenísimo. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Antes que nada, como he dicho, les vamos a servir algo. Claro que sí. Nos vamos a servir vino de Wither Hills, de la bodega que nos ha unido. Sí, hermoso. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos de ser parte de tu proyecto. Muchas gracias a vosotros para aceptar. ¿Qué día es hoy? Martes 7. 7 Sí. de abril. A nosotros para beber no hay día. No, para nada. Acá se Para bebe nada. todos los días. Cheers. Salud. Salud. Para la gente que nos conoce, porque la mayoría nos conocerá, ¿os podéis presentar? ¿Quiénes sois vosotros? Claro, claro que sí. Yo soy Maru, soy argentina. Soy Juan, de Mar del Plata, Argentina también. Hace ya 7, 8 años que viajamos, 9. Nos conocimos en el camino también. Y viajando por Brasil. Sí. Porque Y- los dos ya estabais viajando antes. Sí, Sí, exacto. Estábamos viviendo en una isla y nos conocimos ahí, en Brasil. en Brasil. Wow. Así que comenzamos a viajar, estuvimos por Brasil, después volvimos a Argentina un tiempo, nos agarró la pandemia. En Argentina. En Argentina, sí. Empezamos a averiguar para hacer la ciudadanía italiana porque sabíamos que con el pasaporte italiano teníamos muchas ventajas para viajar. Para ¿Tenéis estar- pasaporte italiano? Sí, Ah, ¿y eso? argentinos italianos. Mi abuelo, por parte de mi madre, era italiano, y Juan... Mi tatarabuelo era italiano también. Joder, qué suerte. Entonces, bueno, con esa, demostrando esa línea, digamos, se puede solicitar la ciudadanía italiana, o se podía hace unos años. Nos fuimos a Italia, hicimos la ciudadanía, tuvimos el pasaporte, hicimos un viaje por Europa, nos quedamos trabajando también en Italia, tuvimos nuestra primera experiencia trabajando con italianos, aprendimos el idioma, fue muy divertido, muy lindo. ¿Cuánto Bueno. tiempo estuviste en Italia? En Italia 6 6 meses, meses en ¿no? total. Sí, ¿Y aprendisteis el idioma? sí, sí. Trabajando O sea, más que nada. Sí, Vale. no hablamos perfecto, pero no, logramos tener una comunicación, Sí. una conversación con italianos. Así que sí, muy lindo. Y bueno, y después nos vinimos para Nueva Zelanda a hacer la Work and Holiday en el 2023. Y bueno, acá hicimos nuestra primera experiencia en vendimia. La verdad que entramos a un mundo nuevo, Ya. inesperado para nosotros porque nunca nos lo habíamos planteado, ¿no? Surgió un día que vienen a comer a casa los amigos de un amigo ¿Sí? y nos cuentan que venían acá a trabajar en la vendimia. En esta bodega. No. No, en otra. Vale. Así que ellos nos hicieron la segunda para entrar a trabajar a la bodega, nos consiguieron la entrevista, hicimos la entrevista, conseguimos el puesto y ahí entramos al mundo del vino. La verdad que un mundo muy lindo. Sí. Que te abre las puertas de vuelta para venir Claro. a Nueva Zelanda o ir a otros países ya con la experiencia. Sí. Eso fue lo que más nos llamó la atención. Y también el hecho de conocer gente de todo el mundo. Está muy bueno. ¿Os habíais planteado antes de ir a trabajar en una vendimia o si vosotros teníais la idea de que ibais a trabajar en una bodega algún día? La verdad No. que no era algo que estaba como muy presente o muy latente o un deseo, sino que un amigo me había contado, lo conocí en Brasil también, que él había estado acá y trabajó en vendimia y me contó Claro. esto. El laburo está muy bueno, se hacen buenas horas, se hace buen dinero, se conoce gente de todos lados, Sí. de todas partes del mundo. Así que dije, bueno, lo voy a tener en cuenta, voy a chusmear. Pero la verdad que era algo que había quedado ahí, no era algo Claro. como que sí veníamos en busca de edad. Y surgió. La verdad que sí. Porque algo. vosotros, ¿cuál es la mayoría de vuestros trabajos cuando estáis por aquí, por ejemplo? ¿Qué es lo que con lo que más trabajáis?
Y un poco de Un todo. poco de todo, Pero yo creo que he trabajado en muchas fábricas, Vale. contemplando que también esto es una fábrica, Sí. también en otros rubros. Así que sí, bastante experiencia en fábricas. ¿Qué es lo más random que habéis trabajado? Uy, buena Más pregunta. random. Lo más random. No sé. Trabajamos en una lavandería que trabajaba con ropa de hotel. Vale. La verdad que también fue algo como medio sorpresivo. Fue nuestro primer trabajo, de hecho, acá en Nueva Zelanda. Lo encontramos el trabajo por un grupo de Facebook. Nosotros publicamos una foto nuestra, dijimos, somos Mario y Juan, nuestra edad, de dónde veníamos. Estamos en Nueva Zelanda con la Working Holiday y nos contacta la manager de la lavandería. Vale. Y la verdad que es también un mundo nuevo, o sea, máquinas gigantes y un ritmo súper acelerado de trabajo. Pues no Sí. se me ocurre algún otro. La verdad que Sí, hicimos capaz un que montón de cosas. De esa experiencia lo más loco por ahí era el lugar, era un pueblo súper chico, en medio de la montaña. ¿Sí? Sí, Hostia. Ahí nos tocó ver el mundial. Éramos 4 o 5 argentinos sí. festejando. ¿En qué parte? En Twizel se llama el pueblo, cerca de Mont Cook, acá en la isla sur. Sí, Vale. muy cerquita de Queenstown. A 2 horas, ¿no? De Queenstown. Sí, 2 o 3 horas. Porque vosotros en la isla norte no habéis estado. Sí, también. Estuvimos. En la norte, ¿qué hicimos? Yo 6, trabajé en 7 un meses warehouse. en Tauranga. Vale. Sí. Yo trabajaba en un warehouse que tenía todo equipamientos de hospital. Desde la silla, la mesa, bastones para los Sí. ancianos, de todo. Un warehouse que es un almacén, ¿no? Para los gente hispanohablantes. Y a veces, no sé si te pasa a vos, que en el español también metemos un poco el inglés porque Sí. es el término que utilizamos acá. Me pasa, pero por ejemplo Mariana lo hace mucho. Sí. Y me hace gracia, porque ya no sabemos decir el vocabulario en español, ya no sí. sale en inglés. Sí, Sí. es increíble. Algunas eso. palabras también las aprendimos directamente en inglés Claro, y a veces cuesta saber la palabra en español porque claro. Sí. Sí. Y que aparte que fue acá, no sé, yo en Argentina no trabajé en un almacén, entonces es como que ya me sale decirlo así, ¿viste? Warehouse. Después, ¿qué hicimos también? En Bueno, Australia. el último trabajo. Sí, en Australia trabajamos en la construcción. Sí. También la verdad que fue En un... la construcción. Sí, El último trabajo que tuvimos era una metalúrgica que hacía estructuras de acero para un túnel que están haciendo en Adelaide. Vale. Y la verdad que es muy intenso el trabajo. También aprendimos a usar grúas y otras maquinarias que no habíamos usado nunca. De Ya. repente estábamos re ahí, loco. sí, manejando cosas muy pesadas. Oh. También muy random. ¿Cuál es la experiencia o el trabajo que os ha gustado más hasta ahora, de todos los que habéis hecho? Yo creo que el de la vendimia. Sí, el trabajo en bodega. Sí. O sea, no me refiero a esta vendimia en particular, sino al trabajo en la bodega, ¿no? A hacer vino. Me encanta y encuentro muy atractivo esto de poder conocer gente de todas partes del mundo, poder intercambiar experiencias de viaje, conocer cómo Sí. se hace el vino en otras partes del mundo. Te abre muchas ideas, muchas puertas también esto. Ahora surgió la idea de quizás hacer una vendimia en Europa, entonces es como que te vas planteando otras cosas a través de la experiencia de los demás. Sí, sí, para mí también creo que el trabajo de vendimia es lo que más disfruto. El único que trato de seguir haciendo año a año Vale. para ganar un poco más de experiencia. Sí, creo que también la winery. Es un trabajo muy bonito y que es lo que dices, tú conoces a mucha gente que está en la misma sintonía de Estados Unidos por el vino y que compartís que os encanta el vino y tal. Y eso me gusta mucho, que puedes viajar por todo el mundo. Todo el mundo, eso es increíble, la verdad que sí. Sí, te abre las puertas. No sé, aunque no tengas pasaporte, si tenés experiencia, quizás Sí. también conseguís el trabajo porque tenés experiencia, entonces está muy bueno, la verdad que sí. Es un mundo que te abre muchas puertas. Y acá particularmente en Nueva Zelanda las bodegas necesitan tanta mano de obra que le abren las puertas a gente inexperimentada. Sí, Que bueno, gracias a eso nosotros pudimos entrar en el mundo. Tal vez en otro país hubiera sido muchísimo más difícil tener una primera experiencia sin haber trabajado nunca en el Claro. rubro. Y acá tuvimos la oportunidad de hacerlo. Así Sí. que es muy recomendable hacerlo en Nueva Zelanda. porque Claro. tú me dijiste que trabajaste en alemán. No en Alemania. Estoy tratando de ir. Ah, vale, estáis tratando Es el de... próximo. Sí. Es el próximo capítulo. Sí, no, nosotros hicimos una vendimia, bueno, con esta es la segunda vendimia acá en Nueva Zelanda, e hicimos también 2 en Australia.
una en Tasmania y la otra en South Australia. Vale. Muy lindas experiencias también, súper recomendadas. Yo no he ido nunca y me dicen muy que es bueno. muy bonito Sí, y es todo. muy bonito. Sí, es muy lindo. Es muy parecido a Nueva Zelanda, me parece para mí. Sí, ¿Sí? Sí. No sí, es tiene parecido. tantos bichos ni nada. No como Australia, mainland. No, mucho menos. Más tranquilo. ¿En qué momento vosotros dijisteis vamos a viajar juntos? Vamos a tener esta vida viajando. Bueno, nosotros nos conocemos en Brasil hace 7 años. Y bueno, cuando lo conozco a Juan, él estaba a punto de encarar un viaje a dedo por Brasil. A dedo es, ¿cómo le llaman ustedes en España? A dedo- Autostop. Autostop. Así que me dijo, vamos de viaje juntos, y le dije, vamos. Y sí, comenzamos a viajar juntos por Brasil. Estuvimos Haciendo- 6 meses haciendo dedo. haciendo dedos, sí. Sí, fue increíble. La verdad que en 6 meses recorrimos un montón. Sí. Así que sí, surgió ahí. Surgió en Brasil justo cuando nos conocimos. O sea, desde el día 1, Sí. viajando para todos lados. Ah, qué pasada. Sí, sí, sí. sí. ¿Y Brasil cómo es? ¿Lo veis peligroso? No, Y las no ciudades sé. grandes, creo que en toda Sudamérica las ciudades grandes son peligrosas, pero igualmente en lugares más chicos te puedes sentir súper seguro. Tiene un poco de todo. A mí me da como un poco de respeto pensar de hacer dedo viajando por Brasil, por ejemplo. Claro. No, es que No, bueno, en capaz ese nosotros caso también no. viniendo desde Argentina, creo que es similar, ¿no? Es como, sí, en las grandes ciudades es peligroso, pero también están los lugares en donde es súper tranquilo y no pasa nada. Un poco de todo. Tal vez no haría autostop en la salida de una ciudad muy grande, Claro. pero entre pueblo y pueblo o estando ya sobre la ruta, nunca nos pasó nada, la verdad que No, nunca. la verdad que nunca re nos buena pasó nada. experiencia. Nos tocó gente hermosa, Sí, muy simpática, muy divertida, muy, sí, sí, estuvo muy genial. linda. Qué bien. Buah, qué valientes, la verdad, porque Sí. es que yo no me atrevería. Nunca he hecho autostop y es que me da miedo. Sé que aquí en Nueva Zelanda, por ejemplo, no hay ningún problema No, ni sí. nada. Es un buen lugar para Claro, hacerlo. Sí. iba a decir lo mismo. Sí. Que mucha gente lo hace. Sí. Hay gente que viaja con la caravana y gente que viaja a dedo. Sí, totalmente. Bueno, quizás es un buen lugar para que lo experimentes por primera vez. Bueno, no sé, no sé. Después les cuento. Sí, si sigo vivo es que ha ido bien. Viajar en pareja, ¿cómo es? Porque Desafiante. Desafiante, intenso. Lindo. Eh, Sí, todas cosas malas. nada. No, es muy lindo, es divertido. Te sentís siempre muy acompañado, Mucho más seguro. mucho más Claro. seguro. Yo no sé si me hubiese animado en Brasil a viajar a dedo sola, pero estaba con él. Claro. Y él me dijo, vamos a hacer lo que yo ya lo hice y está todo bien. Y fue como, confío en vos, ¿entendés? Como, creo que es una de las ventajas de estar en pareja, viajando en pareja, es que es eso, como que sentís un apoyo constante, otra contención. El extrañar casa no es tan difícil, creo, estando solo, o esto de tener que tomar una decisión, Claro. ¿viste? ¿Cuál será nuestro siguiente paso? Entonces, evaluás los pros y los contras. Nosotros somos un poco diferentes, a veces digo yo, y creo que está bueno porque nos complementamos. Sí. Yo soy un poco volada y él es un poco más a tierra, entonces es como que es un buen complemento por ese lado. Pero bueno, sí, también a veces es un poco cansador quizás y compartir mucho tiempo Claro. con la otra persona, porque es esto, nosotros estamos juntos hace 7 años y la mayor parte del tiempo trabajamos también juntos, todo lo haces con la otra persona Sí. y es re lindo porque está muy bueno compartirlo, pero también a veces faltan esos espacios en donde compartís con otros sin tu pareja y después llegas a casa y le contás a tu pareja lo que hiciste, ¿no? Sí. Como que a veces nos falta un poquito también de... Sí, sí. de Lo esa que tenés por ahí privacidad. también en la rutina, que cada uno tiene su grupo de amigos, cada uno hace su plan y acá en esta vida compartimos grupo de amigos, muchas veces trabajamos juntos, creo que más del 80% de los trabajos que tuvimos estuvimos trabajando juntos. Facilita mucho la logística, digamos, vas Sí. juntos, volvés juntos, Obvio. eso está buenísimo, te pedís el mismo día libre y podés hacer algo después Sí. para aprovechar. Pero bueno, tiene esto también de que de que estás compartiendo todo el tiempo. A veces se pone un poco difícil, pero hasta ahora la venimos llevando. Claro, le buscamos la vuelta. Sí, yo creo que habéis tenido suerte de lo que tenéis vosotros dos, porque, por ejemplo, te puede tocar otra pareja que cuando estás viajando descubres que no es para vosotros. Que yo creo que es muy difícil, tiene que ser muy difícil. Yo no me vería capaz de tener la vida que tengo con una pareja. Y cambia.
es diferente por ahí, pero creo que los plus son más que los contras. Pero ¿por qué decís que no podrías? ¿En qué aspecto crees que te ves mal? ¿Crees que te trabaría en algún punto? Sí, claro, el tema es que, o sea, yo estoy muy acostumbrado a ser libre. No estoy ni muy ancorado con mi familia. Me gusta esto, tener mi espacio y tal y cual. Dependencia. Y viajar con tu pareja, que ni que sea muy bonito al principio, yo creo que al final me cansaría mucho. Y mentalmente yo necesitaría tener, yo qué sé, Sí, tus tiempos. un mes solo. Solo. Sí, sí, Además, ya estoy yo acostumbrado a viajar solo. claro. Bueno, muchas parejas lo hacen igual. Sí, Hacen viajes juntos, también hacen viajes separados. Capaz que Sí. alguno quiere volver a casa a visitar a la familia y el otro no, y también lo hacen. sí. De hecho, acá conocemos muchas personas también que están trabajando con nosotros, que su pareja quizás se quedó en casa Sí. o está haciendo vendimia en otra parte del mundo. Sí, eso yo pasaría fatal. Y sí, son experiencias y a mí me gusta siempre aclarar que no todo es para todo el mundo, ¿no? Como contaste antes, yo hago contenido en redes sociales y yo cuento mi experiencia viajando y me gusta aclarar que es mi experiencia, te cuento mi experiencia y no significa que si vos venís a trabajar en Nueva Zelanda en una bodega te va a pasar Claro. esto, vas a ganar esto. No, Obvio. o sea, cada experiencia es única porque somos personas diferentes y nada, sentimos diferentes, los tiempos también cambian Claro. y van surgiendo cosas diferentes. Sí, sí. Cambiamos un poquito de tema. Antes os he preguntado por qué decidisteis tener esta vida viajando y tal, pero ahora solos, o sea, ¿por qué decidisteis viajar? O sea, salir de vuestro país. Sí, personalmente yo decidí salir de mi país para conocer otros lugares, para aprender otros idiomas, otras costumbres, culturas y conocer otros países, ¿no? Elegir dónde quiero vivir. Como que me cuesta pensar en la idea de vivir en Argentina porque nací en Argentina y dije, bueno, tengo que salir al mundo a conocer, aprender Sí. y explorar y después de ahí ver si quiero establecerme en un lugar, vivir en un lugar solo o vivir viajando también. Sí. Todavía estoy en la búsqueda. Para mí también, parecido. Quería ver qué más había. Lo único que conocía era mi ciudad, un poco de Argentina, pero no mucho. Me intrigaba el hecho de ver otra cultura, ver otros paisajes. Creo que mi primer viaje eso me motivó, la experiencia. ¿El primer viaje que hicisteis fuera de Argentina fue solo? Para mí sí, en realidad lo hice con unos amigos, pero fue la primera vez que salía del país. Con Vale. mi familia no lo había hecho nunca. Vale. ¿Cuántos años? Tenía 21, Vale. creo. Sí. Re bien, sí. Yo había salido del país por vacaciones, tipo vacaciones familiares, pero un par de días, viste que es otra cosa. Sí. Después la primera vez que salí de viaje sola, sí, fue también a los 21. 21 es la fecha que mucha gente... No fue a los 21, ¿no? 24 Fue a los 24. Retomamos. Repito. Y, Me tiró un codazo. y ahora que habéis estado fuera de Argentina tanto tiempo, ¿queríais volver a Argentina a trabajar y a vivir allá? La Difícil. pregunta más difícil. Sí, no sé, es un sentimiento muy extraño, viste, con el de Argentina. Se extraña mucho la familia, los amigos, nuestra cultura, ¿no? Nuestras costumbres, pero trabajando me cuesta un montón, pensarme trabajando de vuelta en Argentina, viste, ¿Por qué? por el momento. Y porque no sé si podría hacer lo que a mí me gusta, quizás sí estoy equivocada, pero no sé, por el momento me cuesta, viste, viajando, viviendo en estos países, siento que es como totalmente diferente la vida y también me acostumbré mucho a este ritmo de vida, ¿no? Que es súper tranquilo, súper seguro, es súper estable. Me cuesta pensar cambiar el chip. Nosotros decimos así, ¿viste? Es como, bueno, volvemos a Argentina de vacaciones, cambiamos el chip, porque ya no pasa más esto de que camino sola por la calle a la noche y no tengo miedo, es todo lo contrario. Tengo que estar siempre fijándome, estoy segura, si alguien me está siguiendo, y me cuesta bastante pensar en volver a vivir de ese modo, digamos. Sí, para mí también. Obviamente uno extraña mucho. Hay días en que más y días en que menos. Por un lado está la familia y los amigos, que es lo más importante. Y por el otro lado está las cosas a las que nos acostumbramos afuera, que es a no sentir inseguridad, a que trabajás y la plata te alcanza, que puedes vivir solo si querés. Volver allá significa aceptar todo eso otra vez, que fue lo que también en parte nos sacó o nos hizo irnos. Capaz que no en el primer viaje, pero sí en otros, Sí. buscando progresar y otras cosas.
pero nunca descartamos la posibilidad de volver a vivir allá porque es el único lugar que es casa. ¿Dónde ha sido el sitio que habéis ganado más dinero? A mí me parece raro que has dicho de estabilidad, tranquilidad, este ritmo de vida. Para mí es todo lo contrario, es súper inestable, o sea, no es tranquilo para nada. Una vida tranquila y segura es la que toma la mayoría de gente que se queda siempre ya en un mismo sitio, en un mismo trabajo y tal. Pero esta vida para mí es muy, ¿cómo se llama? Como turbulenta. Sí, muy turbulenta. Muchos cambios. Sí, es verdad, pero bueno, los últimos años vivimos en Nueva Zelanda, Australia, y acá por más que te termine un trabajo no te preocupas ni un segundo porque en menos de una semana estás trabajando en otro lugar. Y por más de que sea turbulento y sea inestable, tenés una seguridad de que vas a conseguir trabajo y de que nada te va a pasar en el medio, que hace que tengas otro tipo de estabilidad, digamos. ¿No? Creo que eso se refería a ella. Me refiero, a eso. Es que sí, en Argentina, viste, nunca se sabe qué va a pasar. Si tenés un trabajo lo tenés que cuidar porque no sabes si vas a conseguir otro. O sea, es bastante difícil conseguir trabajo allá. Y lo siento más al modo estabilidad también por mi personalidad y porque a mí no me afecta o no me hace mal esto de estar cambiando constantemente de ciudad o de país y un trabajo nuevo. Como el iniciar de cero no me genera incomodidad. ¿Dónde habéis ganado más dinero de los sitios que habéis estado? Australia. Todavía no encontramos un país que le compita. La verdad que sí, se gana bien teniendo cualquier tipo de trabajo, siendo camarero o lavando platos, trabajando en una fábrica, trabajando en una bodega, también se puede ganar mucho más si tenés experiencia, si tenés estudios. Lo mismo que decíamos antes, es fácil también conseguir los laburos, si no te gusta te conseguís otro trabajo y tenés la oportunidad de probar diferentes cosas, ¿no? Y lo que mucha gente ahora se estará preguntando, vale, está muy bien el dinero que ganas en Australia, pero realmente, ¿cómo es la balanza? Porque, claro, tú te gastas en vuelos, te gastas en seguro de vida, en coches, probablemente, y también la comida es un poco más cara. ¿Para vosotros la balanza es positiva? Sí. Yo creo que sí, más con la Working Holiday que te puedes quedar trabajando todo el año. Tal vez hacerlo solo por vendimia no termina siendo tan rentable, teniendo en cuenta que la usas solo 3 meses o 2 y el pasaje que es muy lejos de todos lados, pero nosotros que estuvimos trabajando el año entero, sí, termina siendo rentable. Sí. Yo, por ejemplo, en Australia sé que a mí me salió muy rentable. Trabajé 3-4 meses, pero me salió muy bien. Creo que eso es algo clave dentro de los viajes, es algo a lo que apunto mayormente en el contenido que hago en Instagram. El ahorrar dinero viajando te ayuda muchísimo. Hay muchas maneras de hacerlo, que bueno, es eso, encontrar la forma, ¿no? Ahorrar en hospedaje, ver si puedes hacer algún voluntariado al mismo tiempo que estás haciendo trabajo, buscar ofertas siempre que vayas a comprar cosas. Usamos muchas aplicaciones también, por ejemplo, para cargar combustible en nuestro vehículo. Usábamos una aplicación que te decía alrededor tuyo cuánto cuesta el combustible en cada... Todo lo que se pueda usar y utilizar para ahorrar dinero, pro y bandera de eso, porque sí, quizás parece que no, pero te va haciendo una diferencia. Anualmente quizás lo podés ver. También hicimos cuidado de mascotas. Sí, hicimos 5 meses ahora últimamente en Australia. Meses. Y eso es que te dan casa, ¿no? Te dan casa, las personas se van de vacaciones. Pero 5 meses. Quedas, sí. Hicimos varias casas en esos 5 meses, pero pudimos poner una atrás de la otra. Creo que fueron 5 o 6 casas. Sí, las personas se van de vacaciones y vos te quedás en su hogar cuidando a su mascota. No tenés que pagar por eso, ellos tampoco te pagan, pero te ahorrás semanalmente o mensualmente de pagar el alquiler de la casa porque estás viviendo ahí. Y aparte vivís solo. Que muchas veces lo que hacemos los viajeros es alquilar una habitación en una casa compartida para ahorrar un poco de dinero, y en este caso terminás viviendo solo en una casa por ahí gigante con un montón de comodidades que tal vez si las fueras a pagar sería bastante plata. Sí, así que creo que eso también está bueno dentro del viaje, tratar de economizar para poder hacer una diferencia y que te sea más redituable el viaje. Pero por otro lado, también quieres viajar y hacer turismo. Y bueno, yo prefiero ir a cuidar una mascota y después esa plata que no me gasté en hospedaje, gastármela en un viaje. Totalmente, sí. Sí, y en Australia depende también mucho en qué lugar uno vive para ahorrar, ¿no? Claro. Por ejemplo, Sydney es carísimo el alquiler y hay millones de planes para hacer, entonces es un lugar que te hace
te lleva a gastar bastante más que otros lugares. Obviamente siempre depende de uno y si le gusta salir de fiesta o no, o ir a comer a restaurantes una vez o dos por semana o no. Hay otras ciudades que son mucho más económicas o mismo viviendo en un pueblo. Así que depende un poco de lo que quiera hacer cada uno. Claro, del estilo de vida que lleves. Pero en nuestra experiencia, económicamente, Australia fue lo mejor. Y en Nueva Zelanda pasa un poco lo mismo. Con respecto a eso, los alquileres, el lugar donde querés vivir, la experiencia que querés tener, eso te va a ayudar a ahorrar más o menos. ¿En la isla sur igual socializas más? No sé, en nuestra experiencia creo que no hubo una diferencia, ¿no? No, bueno, los 6-7 meses que vivimos en la isla norte fue en Tauranga, que está lleno de latinos. Creo que había más comunidad ahí todavía. Sí, yo iba a jugar a la pelota una vez por semana. Siempre hacíamos algo con amigos los fines de semana. Sí, es muy depende, me parece. No sé si es por Isla Sur o Isla Norte, sino que es más si estás en un pueblo o una ciudad. Capaz en las ciudades te encontrás un poco más de todo. Ok. Me voy a recargar. Sí. Obvio. Te lo iba a preguntar, pero se me ha olvidado. Bien feo. Tranquilo. ¿Cuál es vuestro objetivo en la vida? Esto está muy bien de viajar, a mí me encanta, es como una droga, pero algún día os vais a cansar. ¿Os habéis planteado qué es lo que vais a hacer en ese momento? Juan, ¿quieres responder primero? Los últimos años pensamos en el día que nos queramos quedar en un lugar fijo, digamos, hacerlo tal vez en España o en Italia, aprovechando que tenemos el pasaporte, porque la cultura es mucho más parecida a la nuestra que lo que es en Australia o en Nueva Zelanda o no sé. Y porque tenemos muchos amigos, el clima es mejor. Sí. Hay cosas que nos atraen de vivir allá. También este tiempo que vivimos en Australia nos gustó mucho y sabemos que hay maneras de quedarse a vivir ahí. Y por otro lado, Argentina también siempre llama, entonces todavía no tenemos bien fijo el lugar donde queremos hacer. Pero me gustaría trabajar del turismo, creo, en el futuro, sí. ¿Del turismo como guía? Puede ser organizando excursiones o atendiendo algún local. Pero bueno, veremos en el futuro. ¿Y tú, Maru? Y yo, la verdad que mi objetivo desde el día que salí de casa, como te dije antes, es conocer el mundo. Voy bien, sigo en carrera. Sí, por el momento mi objetivo es seguir viajando, seguir conociendo lugares. Si en algún momento me canso, creo que en ese momento ya voy a tener la respuesta, ¿no? De dónde quiero vivir. Y como dijo Juan, nos sentimos muy bien estando en Europa. Puede llegar a ser un lugar España o Italia, pero también no descarto el volver a Argentina. La vida en Australia también fue muy buena y nosotros nos pasó eso. Llegamos diciendo, sí, estamos con la Working Holiday y nos vamos. Y después de estar 2 años ahí nos dimos cuenta que la pasamos muy bien, que vivimos bien, que la calidad de vida era buena, que nos sentíamos muy cómodos. Mi objetivo es como seguir conociendo lugares, aprendiendo nuevos idiomas, que es algo que me atrae muchísimo. No lo sabía hasta que no comencé a viajar. Porque cuando comencé a viajar y me puse a prueba aprendiendo idiomas, ahí me di cuenta cuánto me gustaba. Claro. Así que por el momento es seguir. Juan, por ejemplo, dice que lo suyo que se ve en el turismo. ¿Tú dónde te ves? Y yo me veo conectada a los viajes y a la gente. Seguir metiéndole a mi proyecto, mi marca personal, contándole a la gente mi experiencia y haciéndolos motivar a través de mi experiencia, que salgan al mundo y que descubran cosas nuevas. Sí, creo que es eso, con las redes sociales, la comunicación. Me acabas de responder la siguiente pregunta. Sí, me adelante. Una Maru viajera, cambiamos de tema. Sí. Tu proyecto, ¿cómo empezó? Bueno, comenzó en Italia puntualmente. Cuando fuimos a hacer la ciudadanía, conocimos chicos que estaban en la misma situación que nosotros y le habían pagado un gestor. Y cuando me enteré, fue como, no puede ser que haya gente que venga y pague por esto, porque nosotros lo estamos haciendo gratis. Entonces fue como medio con rabia iniciar a difundir el contenido de cómo hacer la ciudadanía italiana gratis, sin pagar 5.000, porque me imagino eso, o sea, estos chicos me decían, nos costó un montón juntar, ¿no? $5.000, más viniendo de Argentina, un país en donde no es fácil ahorrar. Claro. Entonces pensaba en toda la gente que se estaba privando de hacerlo por no tener ese dinero. Entonces dije, yo le tengo que contar a la gente que esto lo pueden hacer gratis. Entonces comencé allá contando cómo juntar los papeles, cómo armar la carpeta, si lo querían lo podían hacer en Italia, si no también se puede hacer en Argentina. Así que inició ahí a raíz de esto que te cuento.
¿Y la gente le interesaba y todo eso? Sí, mucha gente pidiendo información, porque era algo de lo que había información. Soy consciente porque a mí me había llegado, pero un poco. No tanto como hoy en día hay, después de 6 años. Sí. Sí, hace 6 años que empezaste. Aproximadamente 5 o 6 años, sí. ¿Y ya desde el principio te dedicabas bastante tiempo? No, la verdad que no. Siempre me lo tomé como un hobby, no me lo tomo como un trabajo. Es algo que hago por gusto y cuando tengo tiempo libre me encantaría poder dedicarme a esos al 100%. Pero bueno, nada, en esta vida de work and holidays y trabajo de 12 horas está muy complicado. Pero sí, aspiro en algún momento poder dedicarme al 100 a eso. Claro. Sí. ¿Y tú, Juan, por las redes sociales, cómo lo ves? No, la verdad que no es lo mío. La apoyo a ella con lo que necesita cuando le puedo dar una mano, pero no es lo mío, digamos. Tú eres más privado. Sí, totalmente. Tú me has dicho 6 años. Sí. El otro día pensaba, ¡buah! 10.000 seguidores. Digo, una pasada. Pero claro, esto no se consigue de la noche al día. Llevas 6 años ahí metido. ¿Cómo los conseguiste? ¿Cuál fue el momento en que viste que, hostia, esto está empezando a crecer? Bueno, fue cuando llegué acá a Nueva Zelanda, que tuve mi primer trabajo en vendimia. Bueno, venía de Italia, de estar contando mi experiencia viajando, haciendo la ciudadanía, mostrando un poco también los lugares. Y bueno, hice un video de mi primer trabajo, que es el que te decía antes de la lavandería. Sí. Después hice un video de mi segundo trabajo, que fue en la bodega. Y ahí fue cuando, después de un mes de que había compartido el video, se viralizó. Hostia. Sí, muchas personas empezaron a pedirme información. También aparecieron algunos haters. Tuve mi primero hater en redes sociales. ¿Pero haters de qué tipo? ¿Por qué te pueden criticar? Y me dijeron que estaba haciendo en otro país lo que no haría en mi país. Como la gente empezó a compartir, estoy trabajando en una bodega en Australia. Claro. No sé por qué esa persona decidió tirar mala onda, mala energía y insultarnos, porque nos insultó. Y nada, eso ayudó igual de algún modo a que el video se viralice, porque mucha gente entró a comentarle a esa persona: estás diciendo cualquier cosa, primero estás discriminando, no los conoces, son chicos muy trabajadores. Otras personas pidiendo información del trabajo en la vendimia, porque yo conté que estábamos trabajando acá, que hacíamos 12 horas, lo que ganábamos por semana, que eran aproximadamente $900 americanos. Entonces eso ayudó mucho a llamar la atención de la gente, y así fue como se viralizó y la cuenta creció bastante. Después, bueno, manteniéndolo, siempre contando mi experiencia, tuve muchos más seguidores de lo que tengo ahora. En algún momento fue bajando, pero es como una montaña rusa, ¿viste? Que sube y que baja. Al principio me ponía un poco triste cuando la cuenta bajaba, pero bueno, también me lo tomo, como te decía antes, ¿viste? Es un hobby, por el momento no trabajo de esto y siempre lo hago a mi tiempo, sin ponerme presión, y lo hago porque lo disfruto. Creo que si me estaría dando con un látigo tratando de complacer al algoritmo, no lo disfrutaría y ya perdería la magia de que sea un hobby, ¿no? Así que sí, lo voy haciendo tranquila a mi tiempo y compartiendo mi experiencia, porque tampoco quiero vender cosas que no son, ¿viste? Contar cosas por contar o a ver qué quiere escuchar la gente, lo voy a contar. No, estoy acá, estoy viviendo esto y te lo cuento, y al que le sirva bien y al que no, también. Sí. Porque tú solo estás en Instagram, ¿no? Por el momento estoy en Instagram, tengo una cuenta de TikTok, pero me siento muy abuela. Me cuesta bastante usarla, pero sí. Sé que le tengo que meter un poquito más porque dicen que te lleva a viralizarte rápido, a que la gente te vea un poco más. Y bueno, ahora estoy craneando un proyecto. No voy a contar mucho porque todavía no salió nada, pero tengo ganas de irme a otras plataformas también. A ver si me cuelgo en YouTube, Spotify. Muy bien, estaría muy guay. Yo te escucharía. Gracias, buenísimo. Ya tengo un oyente. Una pregunta que es que me está costando mucho. Ya me quedan 100 seguidores, bueno, menos de 100 para arribar a los 1000. ¿Cuánto tiempo tardaste a llegar a los 1000? Cuando arranqué a hacer contenido estaba en algo de 2800. Soy una persona muy social y tengo muchos amigos. Entonces inicié a hacer contenido ya teniendo una base de seguidores alta para lo que era lo normal, digamos. Hoy en día igual sé que es normal que las cuentas sean un poco altas, pero sí,
corrí con la ventaja de iniciar con la cuenta ya un La poco personal, claro. claro. Y que también eso, yo partí, o sea, mi marca personal fue mi Instagram, o sea, el Instagram que tuve desde que Instagram salió. ¿Y tú la conociste por Instagram? ¿Cómo os conocisteis? ¿Por un grupo de Facebook o algo? No. Bueno, en esta isla que vivíamos en Brasil, un día en la playa estaba con mis amigos y una amiga en común con ella la encuentra ella sola en la playa y dice, vení, no estés sola acá, vení con unos amigos. Y ahí fue que nos tomamos unos mates, nos empezamos a conocer a partir de ahí. Sí, en la playa. En la playa por una amiga en común. Qué bonito. ¿Te han parado algún sitio que te han reconocido? Sí. Tengo una situación muy graciosa que me pasó. Estábamos en Australia en una fiesta de disfraces y nosotros no estábamos disfrazados porque fuimos más tarde y yo fui al baño a hacer pis y mientras estaba haciendo pis me puse a charlar con la chica que estaba haciendo pis al lado y bueno, no sé cómo salió la charla y le digo, ay, ¿vos de qué estás disfrazada? Le digo yo, ¿viste? Y me dice, yo estoy disfrazada de Pikachu. Y me dice, ¿y vos? Yo estoy disfrazada de mí, le digo, de Maru. Y me dice, pará, ¿vos sos una Maru viajera? Me dice, y yo casi me muero porque nunca me había pasado esto. Le digo, sí. Y me dice, sí, yo te vi afuera, yo te conozco, te sigo en Instagram porque vi tus videos de las bodegas. Ahora estoy acá porque quiero trabajar en una bodega. Así que fue muy divertido, muy loco. Sí, aparte la situación de estar en el baño haciendo pis. Sí, después también estábamos en Nueva Zelanda, la vez que fuimos a ver fútbol femenino. No me acordaba de esa. Sí, también. Fuimos a ver un partido del Mundial Femenino en Hamilton. Eso fue 2023. Y creo que era Argentina-Suecia. Puede ser. No me acuerdo el partido, pero... Y bueno, ahí te reconocieron en la tribuna, ¿no? Sí, un chico que era cliente de mi mamá trabaja en una farmacia en Argentina, en la parte de la perfumería, y este muchacho era cliente de mi mamá. Y mi mamá le había contado, mi hija está en Nueva Zelanda, está trabajando, seguila que hace contenido en redes. Mi mamá haciéndome propaganda, ¿no? Él me comenzó a seguir por Instagram y nos encontramos ese día en la cancha. Entonces me vino y me dijo, hola, yo soy tal, te sigo en Instagram, y fue muy lindo, la verdad. Fueron solamente esas 2 veces, pero muy hermoso. Sí, no, es muy bonito. Y ver que ayudas a la gente realmente. Ahora hace poco me pasó también, cuando llegamos a Nueva Zelanda, estaba con un amigo y una chica nueva que había conocido, y mi amigo le dice, seguir a Maru, que hace contenido, y ella dijo, sí, ya la sigo, como, y también fue como, qué lindo, tipo, yo conocí a una persona que ya me conoce. Me pone muy contenta y me motiva también a seguir, como te decía antes, esto de que a veces quizás pierdo seguidores y es como, uy, qué bajón, ¿viste? O sea, no lo estoy haciendo bien, estas inseguridades. No sé si a vos te pasa que decís esto, ¿quién me va a ver? ¿A quién le estoy hablando? Estoy invirtiendo mi tiempo. Hay vídeos que tardas unas cuantas horas y nada de nadie. Sí, es muchísimo el trabajo que se hace detrás de cámara y no se ve para plasmar quizás esto, un video, quizás en un reel son 1 minuto, 2 minutos, en un video de los tuyos, no sé, capaz es 1 hora, pero te lleva semanas de edición y también los materiales que nos tenemos que comprar. Entonces a veces es medio desmotivador, pero estas cosas son como un mimo al alma y motivan a seguir. Vale, cambiamos de tema otra vez. Eso me gusta hablar a mí. De comida, ¿cuál es vuestro plato favorito argentino? Sin duda es el asado. Pero asado, ¿qué es lo que os gusta más del asado? Yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? El asado argentino es un ritual. Sí, referís al ritual. Sí, es un ritual desde que se comienza a prender el fuego, a tomar algo, una cervecita, un vinito, una picadita, ¿no? Picadita nosotros le llamamos al quesito, al salame, un pan, una focaccia, unos snacks. Sí, todo el ritual. Pero también la carne cocida de esa manera, fuego lento, horas y horas, bien cocida. Bueno, no necesariamente, pero muy tranquila, nada de ponerle fuego rápido. Sí, también la carne que tenemos en Argentina es muy buena. Nosotros lo comprobamos viajando. Bueno, yo soy vegetariana hace 3 años, pero en un principio sí comía carne, y cuando estuvimos, por ejemplo, en Brasil, que nos conocimos, tratábamos de hacer asados y comíamos la carne y no era lo mismo, ¿viste? Entonces, por más que vos trates de llevar ese ritual a cabo, no es la misma carne y no es el mismo asado que el que comemos en Argentina, el que podemos hacer por el mundo.
Bueno, acá en Nueva Zelanda se consigue bastante buena carne Sí. y hay algunos lugares que saben hacer los mismos cortes que hacemos en Argentina, porque eso también es bastante diferente. Tal vez la carne no es tan mala, pero la cortan de una manera que no sabemos bien cómo cocinarla. Pero acá se consiguen lugares que la cortan a nuestro estilo y eso está bueno. Pero sí, es todo el ritual de compartir. ¿Cuánto tiempo se tarda? O sea, ¿cuánto tiempo dura un asado? Nunca he estado, me gustaría. Depende de quién lo Tenemos que hacer cocina. uno, definitivamente. Creo que depende de quién lo cocina, depende de qué corte se esté cocinando también. Pero pueden ser 3 horas, pueden ser 6 horas. Sí, o inclusive más, no sé, si estás haciendo algo a la cruz, ¿no? Sí. Algún pedazo de animal grande, que Sí. esas cosas se suelen hacer para las fiestas como Año Nuevo, Navidad. Quizás se hace un buen trozo de carne, eso sí se cocina con muchísimas horas, ¿no? Mm. Y al ser vegetariana, para ti un asado, Sí, perdí un poco el sentido. Ahora son vegetales a la parrilla, que de todos modos me gustan mucho porque tienen ese sabor ahumadito. Pero creo que si tendría que elegir hoy, una de mis comidas favoritas es la cocina italiana. vale. ¿No? Las pastas, la pizza, me fascina. Y me gusta mucho también el sushi. Es algo que disfruto mucho. Hoy en día mis platos favoritos, desde que soy vegetariano, pasaron a ser esos, pero siempre fue el asado. Sí. ¿Cuál es tu plato estrella? Porque claro, aquí hemos comido unos cuantos platos que ha cocinado ella que estaban muy buenos. Ay, gracias. No, creo que la pizza. ¿Pizza? La pizza, la pasta. Sí, Aún no hemos Sí. probado. voy a hacer, te prometo. Ah, no sé qué probé. Sí, ¿no? ¿Hiciste pizza un día? Ah, sí. Pizza un día, pero es fría el otro día, no es la mía. Ya. Pero sí, voy a hacer. ¿Y tú, Juan? ¿Tu plato estrella? No sé, yo la cocina no la hago mucho. Me gusta hacer asados, Vale. Sí, es muy buen parrillero, Juan. pero bueno, pizza también me gusta hacer. Sí. Pero en el día a día salgo del paso, digamos. Churrasco, ensalada, fideos, no sale mucho de ahí. Pero bueno, No, pero sí es muy buen parrillero. gracias. Y de hecho eso, vosotros viajando, porque cuando tú viajas es muy difícil realmente de llevar la misma dieta saludable y tal, y es muy fácil de tirar por comida preparada, comida rápida y comer mal. Sí. ¿Vosotros cómo lo lleváis? Sí, no, yo creo que bastante bien. De hecho, los últimos 2 años nosotros vivimos en Australia y así todo con los espacios súper limitados y reducidos supimos organizarnos bastante bien. Creo que ayuda bastante también que yo sea vegetariana porque siempre verduras en nuestro plato hay. Juan siempre complementa también con su proteína, un poquito de carne, pescado. Creo que es cuestión de querer y hacerte el tiempo también Sí. y ser consciente de que más allá de que estás de viaje, si te quieres alimentar bien, te puedes alimentar bien. Solamente es cuestión de tiempo, sí. Claro. Ir al súper, tener siempre en la heladera vegetales variado, ¿no? Y también sus proteínas, obvio. Sí, si tienes más o menos lo básico, es que es el tema de adaptarte, porque cada vez que cambias de sitio, los supermercados son distintos. Sí. Sí, pero bueno, todos tienen su sector, verdura, carne, Sí. ¿no? Huevos, que es cuestión de organizarse en la cabeza, hacer una buena lista para comprar en el supermercado, tener variado y entonces vas a la heladera y decís, Claro. bueno, un poco de esto, un poco de aquello y ser consciente de lo que uno está comiendo. Claro. Se pueden hacer cosas rápidas también sin tiempo. O si un día tenés tiempo, como nosotros ahora que estamos trabajando 12 horas, pero el domingo estábamos libres, el domingo hacer una buena producción, Sí. hay cosas que las puedes congelar, te preparas tus tuppers. Creo que es encontrarle la vuelta, pero Sí. se puede. Sí, tampoco tenemos en la cabeza la opción de ir a comer afuera todo el tiempo. O Claro. sea, nos gusta hacerlo. Generalmente los fines de semana siempre hacemos algo con amigos. Entonces, en la semana tratamos de no tenerlo ni como opción. Ya sabemos que nos tenemos que ir a cocinar algo y listo. Ahí Sí. se termina. Sí, a mí algo que me gusta y me deja tranquila es eso. El día que tengo tiempo, me preparo, ¿viste? Preparo vegetales, los dejo en un tupper. Capaz preparo un poquito de arroz, lo dejo en otro tupper y un poquito de fideos y ahí Sí. voy mezclando después. Vosotros tenéis un poco lo que me pasa a mí, porque vosotros habéis trabajado en restaurante, pero habéis estado en cocina. Sí, sí, creo que va por una cuestión personal también. A mí me gusta mucho cocinar, es algo que disfruto Sí. y me encanta. Entonces, eso, cuando tengo el tiempo de hacerlo, lo Claro. disfruto. Y cuando no tengo el tiempo, salgo del apuro, pero con algo sano. Y por el tema de estar en forma, porque claro, este es otro tema que viajando es que es complicado. Es súper difícil. ¿Cómo lo Eso lleváis? sí es más difícil. Sí. Es complicado el tema de mantener una rutina Sí. o de gimnasio, de una actividad física cual sea. Es difícil, la verdad.
Lo máximo que he podido hacer son 6 meses de gimnasio Vale. en algún lugar en el que estuvimos más de 6 meses. Pero después por ahí son 6 meses en los que no hago nada. Es difícil. Sí, creo que nos ayuda bastante que siempre hacemos trabajos físicos. Claro. Entonces son eso, 8, 10, 12 horas que estamos trabajando con el cuerpo, entonces estamos en movimiento y a pesar de que no es lo indicado, no estamos creciendo Ya. los músculos, por lo menos estamos en movimiento y siempre que podemos tratamos de anotarnos en un gimnasio y tratar de ir a Muy bien. entrenar, a armar una rutina. Nos ayudan amigos, colegas Sí. con una rutina y tratamos de hacerlo. No somos súper constantes, pero tratamos de cada tanto o hacer cositas en casa, salir a caminar, Sí. mechar un poquito. Creo que es una manera de vivir consciente, ¿no? Claro. Alimentación, trabajo y un poquito de ejercicio para el cuerpo, para la mente. Ayuda, Sí, sí, sí. está bueno. Pero Bueno. ahí es donde estamos un poco más flacos. Sí. Tendríamos que darle un poco más. Sí, poner un poquito más de energía en cuidar el cuerpo, que bueno, es el envase que tenemos, ¿no? Si queremos seguir viajando Exacto. por el mundo, hay que cuidarlo. Exacto. Pero bueno, aún así estáis en el mejor país para ir a hacer hiking, hacer... Sí, la Sí, naturaleza. eso sí motiva sí. más. Sí, Pero sí, bueno, lo sí. haces una vez el fin de semana o una vez cada Ya. 2 semanas. No es algo rutinario, Claro. digamos, que te pueda llevar a un progreso, creo. Claro, pero por ejemplo, tienes un jardín aquí, además de guapo, ponerte sí. a hacer 4 cosas. Ni hablar. Sí, total. Vale, vamos a jugar. Bueno, me gusta. Dale. Tengo un juego aquí preparado. De hecho, tengo 2 juegos preparados. Me encanta. El primero se llama ¿Quién es más? Tenéis que decir la persona que es más de lo que os vaya a preguntar. Sí. Podéis decir el nombre o señalando como queráis. Vale. ¿Señalamos? ¿O decimos? Dale. Dale, vamos. ¿Quién es más aventurero de los dos? Mario. ¿Quién se estresa más viajando? Yo. ¿Quién cocina mejor? Juan, tú como que no. Todas negativas esta hora para mí. ¿Quién toma más decisiones? Yo. Ah, mira, una positiva. Vamos. ¿Quién se enfada antes? Mario. Uy, No hay chance. nunca la he visto enfadada. ¿A ¿Y Juan? a mí? ¿A tú? ¿A Juan? No, Juan es el que no. Tampoco. A Juan no. Bueno, todavía nos quedan 2 semanas de trabajo. Sí. Vamos a ver quién se enfada primero. ¿Quién es más sociable? ¿Quién se adaptó mejor a Nueva Zelanda? Ah, es un, Nada, en país, esa creo que los dos nos adaptamos bien a Nueva Zelanda. un país fácil para... País fácil, sí, te recibe bien, están muy acostumbrados a los inmigrantes Sí. o a los viajeros, ni siquiera hablan una palabra en inglés, como fue nuestro caso cuando llegamos. Están muy acostumbrados y te hacen todo muy fácil, hasta los trámites que hay que hacer al inicio Claro. también son fáciles. La gente es muy amable, es muy Sí. abierta. Sí. Sí. Y la última, ¿quién tendría más problemas si viajara solo? No te ves, ¿eh? No sé, o sea, no es que no me veo, sino que no lo hice. Es un proyecto personal en el que quiero empezar a trabajar, digamos, es algo que me quiero proponer. Siempre viajé acompañada, con Claro. amigos o con pareja y nunca me dediqué a hacerlo sola, así que es algo en lo que quiero empezar a trabajar Claro. y a descubrir. Claro, a descubrirte a ti mismo Sí, realmente. literal. Otro juego. Bien, me Vamos. gusta. Vamos de juego a juego. Sí, me gusta. Este se llama ¿Qué haríais si? Os tengo aquí 2 situaciones preparadas y me tenéis que decir qué es lo que harías. Imaginaros que estáis en un país nuevo, perdéis el alojamiento y no tenéis internet. ¿Qué es lo que hacéis? Voy a un alojamiento, golpeo la puerta y... Para el idioma, ¿cómo que es una traba también? ¿En esa situación? Venga, va, pues sí. ¿También? Uy, la puta madre. Bueno, igual. Golpeo la puerta y busco a alguien que me ayude, supongo. Buscar ayuda. Sí. Tanto en un hospedaje o como puede ser a cualquier persona. Yo también. Creo que me dirigiría al primer hotel que vea y me dé seguridad. Sí. Y entro a decir, necesito una habitación. En español, en inglés, probaría también. Y si no, señas, ¿no? Pero claro, sin internet, entonces, ¿cómo pagáis? Difícil. Se puede ofrecer un voluntariado, se puede... Sí. Bueno, claro. Puedes limpiar o pintar algo. Bueno, nosotros cuando empezamos a viajar, en nuestros primeros viajes me refiero, era así, llegábamos a un lugar sin tener hospedaje, sin nada, bajábamos del colectivo o del camión que nos dejaba, la mochila, y ir a tal hostel, tal otro hostel,
A veces para pasar 1 o 2 noches, o a veces para buscar un voluntariado y quedarnos un poquito más de tiempo. Claro. Pero, no te digo 100%, pero casi ir a golpear la puerta. Sí, Ya. como sin tener internet. Ya, Teniendo ya. internet, pero sin utilizarlo, Claro. sí. A la vieja escuela. Es que tampoco Yendo teníamos, al creo. lugar y cara a cara a Claro. pedir ayuda, sí. Sí, creo que utilizaría todas mis herramientas sociales para hacer entender que necesito una habitación. ¿no? Claro, sentido claro, pero vosotros ya la tenéis por la mano, sí, sí. Otra situación. Tenéis poco dinero para seguir viajando. O sea, esta es situación real. O sea, no sé cuánto dinero tenéis, pero estáis aquí Sí. y ahora os quedáis sin dinero. ¿Qué es lo que hacéis? Sin dinero para seguir viajando. ¿Qué hacéis? Sí, yo buscaría un trabajo acá sin tener que moverme. Si tengo que pagar la renta y no tengo dinero, hablaría con la persona encargada y le explicaría la situación, esperando tener compasión de su parte, y me pondría a buscar trabajo de inmediato para poder empezar a ahorrar dinero. Y si no, hablaría con algún amigo que sé que pueda hacer un préstamo y devolvérselo ni bien pueda. Sí. Ya. Otro que no tengo aquí escrito. Imaginaos que os pasa lo que le está pasando a mucha gente en Estados Unidos, que os deportan. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que hacéis después? Misma respuesta, creo, buscar trabajo. No, pero os Te deportan. deportan. En otro país, donde sea que te Ah, deporten, tenés que buscar trabajo y empezar tu vida de vuelta. Pero ¿dónde es el sitio? Por ejemplo, yo me deportan de Estados Unidos y caigo en Argentina de vuelta, supongo. Vale. Hago eso. Llego a mi ciudad y trato de hacer una vida de vuelta donde la tenía en algún momento. Me encanta. Me encanta porque, claro, No hay otra opción tampoco. O Sí. sea, no llorar no es una opción. claro, O sea, tenés que hacer algo, claro. ¿no? Me gusta porque estáis tan adaptados ya a esto que cualquier situación rara que os dije, ya sabéis la respuesta, ya sabéis lo que... Son 7 años viajando, es muchísimo tiempo. Sí, en las que nos tocó empezar de cero muchas veces también y no lo vemos como algo tan trágico. Claro. Quizás la primera vez que te pasa, sí, lo es. Sí, Pero después te va volviendo costumbre y aprendes a surfear esa ola Claro. gigante y que te da miedo. claro. Última pregunta que os hago. Si alguien que nos está escuchando está pensando en dejar todo y viajar en pareja, ¿qué mensaje le darías? Que lo haga, Sí. que tengan mucha paciencia. Que se apoyen mutuamente, respiren profundo cuando sea necesario y que no se dejen solos. Sí, hay momentos difíciles, pero está bueno contar con una contención, con un apoyo. Y creo que también eso, o sea, en el momento en el que te sientas mal individualmente, sea la persona que sea, vas a contar con alguien que va a estar al lado tuyo como apoyo, ¿no? Sí. Siendo ese apoyito que te falta, sí, pero que tengan mucha paciencia y que, sobre todo, que lo hagan, que se animen, porque vale mucho la pena. Mm. Acá estamos después de 7 años haciéndolo muy, muy contentos y muy felices. Hay momentos difíciles en el camino, pero se pasan. Claro. La experiencia es muy buena, se aprende y se crece mucho, sobre todo. La transformación personal es increíble, así que lo vale muchísimo. Y ahora otra situación. La persona que nos está escuchando tiene una pareja y él quiere viajar, la pareja no quiere. ¿Qué mensaje le tenéis? Que hagan lo que necesiten individualmente. Que no se priven de hacer una experiencia porque después, que tarde o temprano, lo van a lamentar, se van a arrepentir o van a pensar qué hubiera pasado si. Claro, Creo que debe ser horrible. Nunca me pasó hasta ahora, pero espero que nunca me pase. Sí, no. Hacerlo, sobre todo individualmente. Obvio que uno tiende a esto que decíamos antes, ¿no? Hacer contratos y estar con el otro intercambiando información y Sí. bueno, a ver qué podemos hacer y las conexiones, pero es muy importante también que piensen individualmente y que hagan cada uno lo que necesiten hacer según Claro. sus necesidades y el tiempo que después demuestre. Pero es importante seguir el instinto individual y personal. Y la persona que cree que no es lo que realmente quiere, no está mal intentarlo igual y probar algo nuevo nunca. Nunca está mal. Totalmente. Se puede volver. descubrir, sí, el lugar donde viven va a seguir estando ahí y pueden descubrir algo que no pensaban que podía ser parte de su vida. Sí. Y esto que decíamos antes también del crecimiento personal. Quizás no es algo con lo que soñás y proyectás, pero tu pareja sí, entonces decidís acompañarla, estando en el camino de descubrir otro yo claro. que no sabía que estaba y también está bueno. Creo que es un crecimiento muy lindo y siempre se puede volver a casa. Juan, Maru,
muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Muchas gracias por compartir vuestra historia. Creo que viajar está muy bien, pero hacerlo acompañado como lo estáis haciendo y construir algo juntos lo hace aún más especial. Si os ha gustado este episodio, no olvidéis en compartirlo y nos vemos en el siguiente capítulo de Clubs and Stories. Y por cierto, tenéis que seguir a un Amaro viajero. Los espero. Acompáñennos en este viaje. Gracias. ¡Salud! Salute.